Buenos días, nos encontramos con el doctor Misael Triana Cardona. El doctor Triana es abogado, socio fundador de la firma Abogados Triana, experto en seguridad social y coautor del libro Desafíos de Seguridad Social en Colombia, después de 30 años de la Ley 100 de 1993. Doctor Triana, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a Más Colombia. No, gracias a ustedes, Natalia, por el espacio que siempre me brindan para intentar proponer temas de interés para todos sus lectores y las personas que los escuchan. Es un gusto siempre, doctor Triana. Empecemos entonces. La Ley 100 de 1993 ha generado controversia desde que fue propuesta por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez. ¿En qué consiste esta ley y por qué ha sido tan polémica? Bueno, lo primero que hay que decir es que la Ley 100 está cumpliendo por este año 30 años de haberse expedido. Se expidió en el año 1993 y sin duda para ese momento lo que se pretendió por el Congreso de la República y por todas las personas que intervinieron en ese momento, pues fue crear un verdadero sistema integral de seguridad social. Esa fue la gran apuesta, porque para ese momento las normas que existían sobre protección en seguridad social, en pensión, salud y riesgos laborales, en mi criterio estaban lejos de ser un verdadero sistema. Entonces, el cambio que se dio en el año 1993 y que se ha mantenido durante 30 años, realmente fue un cambio estructural, con aciertos, con desaciertos, que en este tiempo lo que nos ha dejado ha sido una experiencia de lo que ha debido cambiarse, con unas enseñanzas, pero que hoy en día se puede decir, pues contamos con un sistema por lo menos que permite mantener unos niveles muy aceptables de protección. Doctor Triana, justamente cuáles son esos aspectos positivos y esos aspectos negativos que hay para subrayar de esta ley que ya, como bien lo decía, lleva 30 años en vigor en Colombia. Claro, mira Natalia, en 30 años han sido muchas las experiencias de la Ley 100 de 1993. Por ejemplo, en el tema de salud, el aseguramiento, la prestación del servicio, sin duda tuvo una modificación inmensa. ¿Por qué? Porque se crean primero unas entidades promotoras de salud que son las que conocemos como EPS y que básicamente son las administradoras del sistema, encargadas no solo del recaudo, sino también de la prestación del servicio a través de unas IPS, que son como IPS debemos entender desde la clínica o el hospital más grande público o privado o el médico o el profesional de la salud que como persona natural tiene un consultorio privado. Todos esos son IPS, son prestadores de servicios de salud. En ese sentido, el mayor reto que ha tenido el sistema de salud para hablar de ese subsistema, pues ha sido el aseguramiento y llegarle a toda la población, porque todos hemos necesitado en algún momento del servicio de salud. Claro, hay tres grandes contingentes a través de los cuales uno obtiene el servicio de salud. El principal es el contingente contributivo y son todas las personas que en Colombia tienen unos ingresos. El siguiente es el tema que el subsidiado de personas que no tienen ingresos y que, como su nombre lo dice, pues el Estado tiene que subsidiar esa atención. Y hay un tercer contingente que incluso por efectos de toda la migración que Colombia ha experimentado en los últimos años, que son los no vinculados, pero que igual toca atenderlos. Es decir, si una persona que no está en los dos primeros contingentes llega a necesitar una atención de urgencias, una atención de primera necesidad, es obligatorio dárselo, no lo vamos a dejar morir. Entonces, por lo menos en lo que tiene que ver con el sistema de salud, al principio experimentamos una cantidad de situaciones en donde se negaban los servicios, que
Tú recordarás, Natalia, hasta hace poco hablábamos incluso del paseo de la muerte porque pasaban a un paciente que requería una atención de urgencias de un hospital a otro y no lo atendían. Personas que necesitaban medicamentos de primera necesidad y que no se los otorgaba la EPS incluso por temas administrativos. Temas que incluso todavía hoy en día se evidencian, pero no en el número, en el volumen, ni con el impacto que se veía antes. En ese sentido, uno podría decir de cara al sistema de salud que si bien todavía hay muchas situaciones, pero más administrativas que deben modificarse, en Colombia tenemos un sistema de salud que es sostenible, que es aceptable, que siempre tendrá que estar en ese movimiento. Ahora, el sistema de salud, pues es lo que uno ve de manera mediática desde que nace, porque eh, normalmente tenemos que ir a la clínica, al hospital, para poder recibir al bebé, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos nuestra primera, el sistema de salud prácticamente nos recibe. Desde que nosotros abrimos los ojos por primera vez, el sistema de salud ha tenido un contacto con nosotros. Pero pues también Entonces, hay que hablar de otro. podríamos decir entonces que un punto a favor es la cobertura, que entiendo que es incluso superior al 99%, por lo menos en esa atención pues de emergencia, ¿no? De urgencias. ¿Qué puntos negativos se pueden identificar en el sistema que tenemos hoy como resultado de la Ley 100? Mira, sin duda, a pesar de los aprendizajes que hemos tenido, siendo uno de los principales actores de ese aprendizaje en la rama judicial, a través de la Corte Constitucional con sus diferentes sentencias, que le han enseñado al sistema de salud cómo debe operar. Hoy en día tenemos varios fenómenos en el sistema de salud. El primer fenómeno, que es el que afecta la gran mayoría de instituciones en nuestro país, es el fenómeno de la corrupción. Y ese fenómeno se lleva una gran parte de los recursos del sistema. Vamos a colocar algunos ejemplos. EPS o entidades incluso de salud territoriales, es decir, públicas, facturando servicios que nunca se prestaron, facturando medicamentos que nunca se entregaron, facturando cualquier situación que resultó siendo irreal, que resultó siendo falsa. Ese, sin duda, es el gran karma del sistema de salud. Pero eso ya es un tema, es un fenómeno social que debemos seguir atacando. Hay algo también que aqueja mucho al sistema de salud y es la parte administrativa y financiera. Es decir, la clínica, el hospital o el prestador de servicio no está recibiendo a tiempo el pago por los servicios que está facilitando o lo está recibiendo de una manera muy tardía. ¿Eso qué está haciendo? Pues que las clínicas estén quebrando o estén en una situación. Y en últimas, el que recibe el efecto negativo es el último en la cadena, Natalia, el médico. Porque si a la IPS yo no le pago, pues esa IPS no va a tener cómo pagarle al médico. Y por eso vemos personal de la salud, de todos los ámbitos, enfermeros, jefes, fisioterapeutas, que tienen incluso unos salarios que no son dignos. Hasta hace poco en esta pandemia los llamábamos héroes. Y un héroe, un enfermero ganándose un salario mínimo. Entonces uno dice, esto es un tema de repensar. Y ahí, en ese tema de la parte administrativa, encuentra mucha razón la queja que se presenta por parte del gobierno actual, pero la solución no es como se plantea, creo yo, hoy en día, que es permitir unos giros directos sin intervención de las EPS en una situación que puede llegar a generar un problema mayor del que hoy en día se tiene. El sistema de salud para mí tiene que en Colombia seguirse modernizando, pero en la parte administrativa, operativa y con una capacidad incluso de poder detectar todos esos fenómenos que le afectan, esos fenómenos de corrupción, esos fenómenos, escúchame esto que es importante, de abuso del derecho. Hay muchos colados del sistema de salud
gente que sí tiene, por ejemplo, cómo pagar un aporte, pero no lo hace porque desafortunadamente el Estado se quedó corto o no tiene la capacidad de poder detectar cuáles son esas personas. Entonces, claro que hay muchos temas en salud, pero si uno mira la región, si uno mira los países, uno encuentra en el sistema de salud colombiano unos beneficios que no están en otros países. Muchos ciudadanos extranjeros vienen a nuestro país a practicarse diferentes procedimientos quirúrgicos, médicos, porque nuestro sistema, sin duda, eh, permite unos estándares que son, digo yo, admisibles. Entonces, eso sería lo que definitivamente puede afectar este sistema. Doctor Triana, con otros 9 autores, es decir, son 10 autores en total y el sello editorial de la Universidad del Rosario, va a lanzar en la Feria Internacional del Libro, que está abierta actualmente en Bogotá, la obra titulada Desafíos de Seguridad Social en Colombia después de 30 años de la Ley 100 de 1993. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Bueno, Natalia, esa es quizás la mayor razón de que estemos hoy hablando de este tema de la seguridad social, porque incluyéndome 10 personas, 10 expertos, desde hace ya más de un año, eh, tomamos la tarea de investigar y concluir sobre esta experiencia de 30 años de la Ley 100 de 1993. Esta es una obra que, como bien lo dice, se va a lanzar el próximo 25 de abril en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, de Corferias, en el stand de la Universidad del Rosario a las 4 de la tarde. Ese día vamos a estar varios coautores, varios expertos críticos del sistema en un conversatorio en donde van los asistentes a poder deleitarse con las experiencias de personas que han tenido un contacto directo desde la academia, desde el litigio, desde la administración del sistema. Entonces, esa invitación para todos, no solo para que vayan al lanzamiento, sino también para que adquieran la obra. Ahora, este es un libro que tiene una característica muy especial, y es que es un libro que reúne sin duda el análisis y el estudio de personas que se han dedicado a esto y que dejan una propuesta sobre lo que tenemos hoy y qué debería cambiarse y hacia dónde deberíamos avanzar. Es decir, en el libro los lectores no van a encontrar una relación de artículos, una relación de jurisprudencia, algo que nosotros conocemos como, uy, eso está como muy ladrilludo, muy pesado, no. Van a encontrar algo que le va a generar, va a llegar directamente a la experiencia, a la conclusión. Es un libro propositivo, y es un libro que sin duda se va a convertir en una lectura obligada para todas las personas que quieran conocer realmente cómo ha funcionado el sistema en los 30 últimos años y cuáles deberían ser las modificaciones, los cambios que deben darse. Entonces, si tú me permites, mira, tenemos unos temas en este libro que son de absoluta importancia, como por ejemplo la inclusión de los migrantes en el sistema general de pensiones. Ahí se hacen unas recomendaciones para la política integral migratoria del Estado colombiano. Aquí todos sabemos cómo en los últimos años Colombia ha experimentado la visita y eh, el mantenimiento de una cantidad de extranjeros en nuestro país que han influido en nuestra economía. Por ahí dicen, no hay cama para tanta gente, pero de cara al sistema de salud, sí tiene que haber cama para tanta gente porque independientemente de que una persona necesite, o perdón, sea de Colombia o sea extranjero y necesite una atención en salud, Colombia se lo tiene que dar, porque así lo mandan nuestros pactos internacionales, nuestros convenios internacionales. Pero, Natalia, eso le ha costado al presupuesto general de la nación un altísimo porcentaje y no lo hemos logrado medir. Entonces, el tema de la migración en Colombia
sin duda, tanto para el sistema pensional como para el sistema de salud, pues es algo que impacta. También tenemos un tema que es súper interesante, la pensión de vejez de las personas no binarias, solo por colocar algunos ejemplos. Estamos viendo toda esta tendencia de las personas transgénero, las personas que no se identifican con el sexo biológico que tienen, con el sexo con el que nacieron, físico, perdón, y que eso está llevando incluso a que las determinadas instituciones tengan que adoptar nuevas políticas para respetar esos derechos a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad. Y el libro concluye con un capítulo, son 10 capítulos. El último es el mío, que es el tema de la reforma pensional, muy de moda ahora, en donde estamos diciendo cuál es la reforma pensional que las personas necesitan. Porque aquí, y quiero concluir con esto, Natalia, este libro es escrito por personas que no tienen ningún interés, ni ninguna conveniencia, ni ninguna relación, ni política, ni económica, ni administrativa. Somos personas que nos hemos dedicado a la academia, a la investigación y que quisimos hacer un aporte a este país y a la sociedad, eh, consignando nuestras experiencias y nuestras propuestas en esta obra. Así que la invitación para todos, el próximo 25 de abril, 4 de la tarde, en Corferias, están de la Universidad del Rosario, pabellón 3, segundo piso. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Allá estaremos, doctor Triana. El libro tiene un carácter propositivo. ¿Cuáles son esas principales propuestas que ustedes están haciéndole al país con la obra? Gracias. Mira, primero, creo que la primera intención de la obra es dejar sentado cuáles han sido la experiencia vivida en estos 30 años. Porque si uno no conoce su historia, si uno no conoce sus antecedentes y no aprende de sus experiencias, pues sigue cometiendo los mismos errores. Hay que partir de la base de ese crecimiento porque la Ley 100 hace 30 años empezó como un bebé y empezó a caminar, se cayó, como empieza el adolescente, pero ya con 30 años ha encontrado cierto grado de maduración. Por eso, luego de dejar esas experiencias, esta obra permite identificar cuáles son los problemas coyunturales que hay que atacar. Problemas, por ejemplo, administrativos, operativos, de financiación, situaciones que es el caballito de batalla de siempre, la cobertura. Natalia, uno quisiera en un sistema llegar al 100%, pero los recursos de todo sistema son limitados. Ya veíamos hace unas semanas hablando a nuestro presidente diciendo que él quisiera honrar los acuerdos de paz, por ejemplo, pero que necesitaba 150 billones de pesos y la plata no estaba, ¿cierto? Entonces, uno puede llegar a tener muy buenas intenciones, uno quisiera tener una casa muy bonita, pero pues cuando se da cuenta lo que vale sostener de manera digna un sistema, pues eso tiene un costo. Por eso, la solución no es inyectar dinero, o esa no es la única solución, mejor. La solución es buscar en dónde puede estar la fuga del dinero, en donde se pueden hacer ahorros del dinero, en donde se pueden priorizar los servicios, en donde se pueden eliminar etapas administrativas, operativas, barreras que generan incluso más cargas, no solo operativas y administrativas, sino económicas, porque en últimas todo resulta siendo dinero. En un comité de expertos al que yo pertenezco para la reforma pensional, uno de mis compañeros manifestó algo y es, hombre, construyamos sobre lo construido. Eso me gustó, eso me quedó. Nosotros ya tenemos 30 años de estar experimentando esta ley. Esta ley la podemos seguir manteniendo con unas modificaciones. En ese sentido, estas propuestas, Natalia, que se están haciendo, sin duda
deben tener eco en el Congreso de la República. El mayor logro, y quiero terminar con esto, el mayor logro de este libro es que unos expertos que nos hemos dedicado en los últimos años, en mi caso particular en los últimos 22 años, al sistema de seguridad social, dejamos ahí consignadas unas notas, unas alertas tempranas, lo que uno creería en un escenario de sensatez es que por lo menos debería tenerse en cuenta dentro de ese debate que se está dando para la reforma a la salud y pensiones. Actualmente se está discutiendo el proyecto de ley de reforma a la salud que radicó el gobierno nacional. ¿Cómo ve ese proceso? ¿Qué cosas cree que Colombia podría ganar y en qué otros aspectos, en cambio, podría haber un retroceso? Bien, yo quiero contestar esa pregunta completamente aislado del tema político, porque este no es el escenario, ni tampoco es mi filosofía, no soy político, pero a uno sí le causa extrañeza cómo se presenta una reforma que todos creíamos iba a ser apoyada por todos los partidos, afines o no al gobierno, pero en las últimas semanas hemos visto que incluso los partidos del mismo gobierno están generando oposición, están generando propuestas diferentes a las del gobierno. Y ahí es cuando dice uno, ¿qué está pasando? Esto no es lo que se está prometiendo. Mire, hay situaciones que hay que rescatar de la reforma o de la propuesta de reforma a la salud. Y es, por ejemplo, ese desgreño administrativo que hoy todavía se mantiene en algunos sectores del sistema, más que todo en la parte administrativa. Ese desgreño, esa falta de organización administrativa, lo que genera y en lo que termina es en corrupción. Porque, repito, ahí es donde está el foco a través del cual estos fenómenos sociales de la corrupción se concentran y se aprovechan para sacar una tajada. En ese sentido, considero que el proyecto, cuando con la loable intención de eliminar esas situaciones, pretende, por ejemplo, eliminar eh, algunas eh, fases de la parte administrativa para, por ejemplo, hacerle giros directos a las entidades territoriales. Por ejemplo, darle facultades a las entidades territoriales, entendamos como entidades territoriales los municipios, los departamentos, los distritos, puedan manejar la salud. Cuando, perdóneme, esto no es nuevo. Lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes, pero históricamente todos sabemos que el Estado es un pésimo administrador. El Estado no sabe administrar, el Estado ha fracasado en la administración. Recordemos lo que sucedió con el IDEMA, recordemos lo que ha sucedido con una cantidad de propuestas en donde el Estado ha querido intervenir, pero que ha fracasado. En ese sentido, y quiero decir esto claro, un sistema de salud sin la participación del sector privado, sin la intervención económica del sector privado, sin duda va a fracasar. Y quiero decir, claramente, todas esas personas que intervienen en la administración del sistema tienen que generar una utilidad, Natalia, porque es que ningún capitalista va a entrar a un negocio que va a saber que va a perder. Eso sería estúpido. Claro, cada quien tendrá que sacar su utilidad en el negocio, porque así se sostiene un sistema capitalista. Pero cuando esa utilidad está por encima de los estándares, cuando dentro de esa utilidad estamos viendo el fenómeno de la corrupción, pues entonces uno dice, esto hay que cambiarlo, esto hay que modificarlo, pero no podemos llegar con esa modificación a terminar con lo que se ha construido hasta el momento, que en últimas funciona identificando cada uno de los puntos que deben corregirse, los cuales pueden encontrar en el libro.
pero adelántenos un poquito. ¿Cuál es la propuesta para lograr que haya unos márgenes de ganancia, pero que esos márgenes de ganancia no ahoguen el sistema y permitan una correcta atención? Porque incluso en salud tenemos una cobertura alta, pero pues sabemos que el servicio puede llegar a ser muy deficiente, puede ser demorado, no funciona igual de bien en las zonas rurales del país, etcétera. ¿Cuál es la propuesta suya como experto en seguridad social para lograr ese balance en el que, repito, haya utilidades, pero las utilidades no impidan el correcto funcionamiento del sistema y la atención adecuada de los pacientes? Claro. Mira, la propuesta, o mejor, las propuestas son varias. Por ejemplo, un mejor diseño de la administración del sistema, una correcta auditoría del sistema, en donde realmente se sepa qué es lo que se está gastando, en qué se está gastando, cómo se está gastando, cuánto nos vale. Esto en otros países del mundo ya está inventado. Podemos copiar muchísimos modelos, como por ejemplo el americano, en donde, y aquí viene la siguiente propuesta, nosotros estamos atrasados en temas de tecnología. Todavía estamos yendo a la IPS a hacer una fila en donde antes de atendernos, nos están pidiendo una cantidad de documentos y usted tiene que llevar una carpeta así de grande esperando a que entren a su familiar que está requiriendo una atención. La tecnología tiene que ser, sin duda, el aliado principal del sistema de salud. Y eso ya está inventado. Lo que pasa es que tenemos siempre ese temor de avanzar y de actualizarnos en esos temas. Entonces, eh, también como propuesta, tenemos el tema de la educación en el tema de salud. ¿Eso qué implica? Implica todo el tema de prevención y promoción de la salud. Ya, por fortuna, hemos estado migrando a unos hábitos de vida saludable en Colombia, dándonos cuenta de todo eso que nos causa daño, porque es que, qué es lo que más afecta al sistema de salud? La asistencia recurrente de todas las personas que requieren el servicio, a las que no se les pueden negar, porque el que está enfermo. Pero ¿de qué manera a través de esa gran herramienta de la promoción y la prevención podemos seguir avanzando en que las personas sean más saludables? Y viene un último tema en la propuesta, oiga, el tema de financiación. El sistema de salud debe tener unos cambios en la financiación. Mira que la principal financiación del sistema, pues son los aportes que todos los colombianos hacemos. 12,5 aportamos los que tenemos ingresos, 12% aportan los pensionados, algunos que tienen unos salarios, hasta 2 salarios mínimos de pensión, pues aportan un poco menos, entre el 3 y el 4%. Pero la pregunta es, ¿quién está administrando ese dinero? Y si es posible que el eventual stock que se tenga de ese dinero se pueda invertir a través de los sectores del sistema financiero para que puedan generar alguna rentabilidad. Bueno, eso hay que buscarlo también. Además, pues dentro del sistema de financiación también, cada una de las entidades, tanto nacionales a través del presupuesto general de la nación, como las entidades territoriales, pues hacen sus aportes. Entonces, en realidad son varias propuestas que se hacen, y Natalia, no solo en el tema de salud, también hay propuestas en el tema pensional, que sin duda también ocupa la atención de todos los colombianos. En otra ocasión miramos el tema pensional, que también hace parte de la Ley 100 de 1993. Sáquenos de una última duda. ¿EPS sí, EPS no o EPS cómo? Esa es una muy buena pregunta. Sin duda, EPS sí, pero con algunas modificaciones. Las EPS sin duda, como
integrantes del sistema de seguridad social tienen, además de pensar en el aseguramiento, además de pensar en la administración, en la prestación del servicio, tienen que pensar en el tema de la calidad, la inmediatez en la atención. En Colombia no podemos seguir teniendo más barreras de acceso. Y para eso, las EPS tienen que modificar, escúchese bien, sus modelos de atención. Llevamos 30 años trabajando en eso. ¿Hemos avanzado? Sí, pero todavía no es posible admitir que para que te den una cama en un hospital tengas que llamar a la línea de atención de la Superintendencia Nacional de Salud. Si estás de buenas, un interventor, un funcionario de la Supersalud, llama a la EPS, lo amenaza de que le van a abrir un requerimiento y ahí sí le dan la cama a la persona. Por favor, eso no puede pasar. Estoy simplemente para hacer esta entrevista práctica, Natalia, dando algunos ejemplos. Las EPS tienen que tener una verdadera transformación para atender las necesidades actuales de la población. Las EPS tienen que invertir más en promoción y en prevención. Ahí es donde está parte del quid del asunto. Si nosotros educamos a la población y le decimos, mire, es que esto le hace daño, es que usted debería prevenir, es que usted debería tener en cuenta, es que usted debería tener buenos hábitos de vida saludable, hay gente que compra eso. El que no lo quiera hacer, pues hace parte de esa libre disposición que tiene cada persona de vivir. Pero yo creo que en el tema de promoción y prevención, que existe hoy en día, pero existe más en la ley que en la práctica, nos hemos quedado cortos. Entonces, EPS sí, pero con un mejor modelo de atención y con otro tema, con un modelo eficiente al momento de pagar los servicios a las IPS, que esas cuentas no se sigan embolatando. Evidentemente, el ADRES, que es la entidad que hoy en día recibe, custodia los recursos del sistema de salud, también tiene que adecuarse a esas necesidades para que esos giros se hagan no solo de manera rápida, sino segura. ¿Ok? Perfecto, doctor Triana, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Reiteramos la invitación al lanzamiento del libro el próximo martes. Fue un gusto tenerlo por aquí. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias, Natalia. 25 de abril, 4 de la tarde, en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, pabellón 3, segundo piso, stand de la Universidad del Rosario, y los esperamos a todos. Gracias, Natalia, por el espacio.